Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal favorito. El día de hoy les voy a contar la historia real sobre el payaso Eso. Así que quédense hasta el final del video porque va a estar muy interesante. La historia de 1986 sobre el payaso asesino de la novela de Stephen King está inspirada en una serie de crímenes brutales. Stephen King, como muchos otros autores de terror, se inspiró en una serie de inquietantes historias reales para crear sus novelas más famosas. Por ejemplo, Carrie y sus poderes telequinéticos están inspirados en el proyecto MK Ultra de la CIA. El gigante de Green Mile se basa en la historia de un niño condenado a la silla eléctrica y la historia de Pennywise, por más loca que suene, tiene sus orígenes en un asesino en serie y unos cuantos crímenes brutales que sucedieron en Estados Unidos en los años 80. La historia de El payaso Eso es uno de los libros más famosos de King. Comienza con un grupo de niños de un pueblo llamado Derry, que son acosados por un aterrador payaso que transforma sus peores pesadillas en realidad y busca devorarlos a todos antes de volver al escondite del que salió. Pennywise, el villano de la historia, había estado robando las vidas de los niños de Derry por generaciones y ahora los losers están en su radar. Poco a poco, los niños comienzan a tener visiones del payaso que Stephen King usó para traumatizar a toda una generación de niños y adultos. Y al investigar un poco, descubren que se trata de un espíritu maligno que está detrás de la desaparición de muchos otros niños antes que ellos. Pennywise es una criatura sobrenatural y no existe algo parecido en el mundo real, pero King tomó una serie de brutales historias reales para escribir la que es una de sus novelas más famosas, que fue publicada en 1986 y se convirtió en un símbolo de los terrores de la infancia. Y para criar a su villano se inspiró en el terrible asesino John Wayne Gacy. El villano de It, que ha aparecido en dos adaptaciones de los libros de Stephen King, usa un disfraz inocente para cometer sus abusos en contra de los niños de Derry. Tomó la forma de un personaje asociado con la magia, las risas y las bromas, y lo transformó en una pesadilla. Todo eso viene de John Wayne Gacy, un famoso asesino que se vestía de payaso para atraer a sus víctimas o para dejarlas todavía más aterrorizadas. Gacy se vestía de payaso para dar shows en distintos hospitales infantiles y usaba el nombre de Pogo, de clown, o Patches de clown. Y nadie imaginaba que ese amigable payaso podría ser un brutal asesino. En diciembre de 1978, John Wayne Gacy fue arrestado y acusado de haber cometido al menos 33 asesinatos y violaciones de hombres jóvenes y adolescentes que después enterró debajo de su casa, y fue condenado a la pena de muerte en 1980, siendo ejecutado por medio de la inyección letal el 10 de mayo de 1994. John Wayne Gacy era un hombre aparentemente normal, tenía esposa e hijos, pero en realidad era una persona perturbada que sufría de muchos problemas mentales. El payaso asesino, como se le llegó a conocer, atraía a sus víctimas con la promesa de trabajos de construcción. Después los capturaba, los agredía sexualmente, torturaba y finalmente los estrangulaba con sus manos o con una cuerda. Cuando la policía comenzó a sospechar de él, Gacy, que había sido condenado a prisión años antes por abusar sexualmente de dos niños adolescentes, le dijo a uno de los investigadores encubiertos que los payasos pueden salirse con la suya con asesinatos. Gacy fue arrestado después de la desaparición de Robert Peace, de 15 años. La madre del niño le dijo a las autoridades que su hijo había ido a reunirse con Gacy por un trabajo, y 10 días después la policía fue a registrar su casa en Norwood Park, Illinois, lo que los llevó a descubrir pruebas que lo conectaban con distintos casos de asesinato. Más tarde se descubrió que Gacy había cometido su primer asesinato
conocido en 1972, al quitarle la vida a Timothy McCoy, de 16 años, después de invitarlo al joven a su casa. La policía finalmente descubrió restos humanos enterrados bajo la casa de Gacy, y ahí fue cuando el payaso asesino confesó sus crímenes. Al igual que Pennywise en It, Gacy también atacaba niños, y cuando fue condenado por sus crímenes en 1980, Stephen King estaba empezando a escribir su novela It, y la aparición de la novela terminó de convencer al mundo de que no siempre se debe confiar en las personas que se encuentran detrás del maquillaje y los trajes divertidos. Por otro lado, el mismo Stephen King dijo que la apariencia de Pennywise, que podría volver en una tercera parte de It, está basada en Ronald McDonald, debido a que era una figura en la que los niños confiaban, lo que ayudó a crear un personaje todavía más perturbador. Y bueno, amigos, este es el video sobre Pennywise o el payaso eso, la verdadera historia detrás de esta película que se basó en un asesino real. Espero les haya gustado el video. Por favor, vayan al canal, suscríbanse, que eso me ayuda muchísimo. Y nos vemos en el próximo.